Continuando con los teoremas del cálculo diferencial, vamos a ver ahora el teorema del valor medio de Lagrange. Antes entonces de leer el enunciado del teorema del valor medio, recordemos que en todo enunciado de un teorema figuran las hipótesis, que son los supuestos o condiciones que debe cumplir la función en estudio, y la tesis, que figura desde donde dice entonces y comienza la conclusión, y qué es lo que se debe demostrar, y que figura a continuación del enunciado. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Sea f una función continua en un intervalo cerrado a b, derivable en el intervalo abierto a b. Entonces, existe un valor c perteneciente al intervalo abierto a b, para el cual se cumple que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a f' en c. ¿Qué hipótesis tiene este teorema? Que la función sea continua en el intervalo cerrado a b y que sea derivable en el intervalo abierto a b. Toda función que cumpla con estas dos condiciones es posible hallar su conclusión, que es que existe al menos un c en el interior del intervalo a b, tal que el cociente entre el incremento de la función, que lo escribimos como f de b menos f de a, y el incremento de la variable, que acá es b menos a, es igual a la derivada de la función evaluada en c. Si ustedes observan las hipótesis, tiene una condición menos que el teorema de Rolle, que pedía que f de a sea igual a f de b también. Entonces, ya después que veamos la demostración, vamos a ver que el teorema del valor medio es una generalización del teorema de Rolle. Antes de comenzar con la demostración, y si recordamos lo visto en el capítulo 4, sobre teniendo una función continua en un intervalo cerrado a b, y si observamos el gráfico, analicemos qué representa la expresión f de b menos f de a sobre b menos a, que lo mirábamos como el cociente de incrementos. Fíjense en la gráfica, el punto A, f de a, y en el otro extremo el punto B, f de b, y trazamos esa recta que es secante a la curva y que pasa por los puntos A, f de a, B, f de b. Tenemos marcado el incremento de y, que es f de b menos f de a, y en el eje de las x vemos el incremento en x, que es b menos a. Entonces, de nuevo, ¿qué representa esta expresión, que es el cociente de incrementos? Si observamos entonces, por ser una función continua en el intervalo cerrado, la expresión, en lugar de decir cambio en y sobre cambio en x, que decimos f de b menos f de a sobre b menos a, representa la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos a f de a y b f de b. También analicemos lo siguiente, que hemos visto o estudiado en el capítulo 4, siendo una función f de x derivable en el intervalo abierto a b, ¿qué representa geométricamente la expresión f' en c? Miremos la gráfica y además de tener trazada la recta secante por los puntos a f de a y b f de b, tenemos en un punto c interior a este intervalo abierto a b, trazada sobre la curva en el punto c, f de c, tenemos la recta que es tangente a la curva y que la representamos por L sub 1. Entonces, como f de x es una función derivable en el intervalo abierto a b, la expresión f' en c representa la pendiente de ¿quién? De la recta tangente a la curva que pasa por los puntos
CF de C, siendo C un punto perteneciente al interior del intervalo. La recta tangente, fíjense, es paralela a la recta secante. Y entonces vamos a ver que la pendiente de la recta secante va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. Si las rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. Veamos entonces la interpretación geométrica del teorema del valor medio. Consideramos una función igual a f de x que sea continua en el intervalo cerrado a b y que sea derivable en el intervalo abierto a b. Fíjense que trazamos la recta que es secante, que pasa por los puntos AF de A y BF de B, secante a la curva I igual a f de x. Y luego trazamos una recta paralela, que la llamamos L sub 1, a la recta secante L, y que pasa por el punto P, que está simbolizando a C, al par ordenado sería C, F de C, que coincide con F de B en la gráfica. Entonces, como las rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Si vemos cuál es la pendiente de la recta secante L, dijimos que es igual a cambio en Y sobre cambio en X. El cambio en Y, o sea, este cociente viene dado por f de B menos f de A. Y si miramos en el eje X, para obtener en cuánto se incrementó el punto de pasar del punto A f de A a BF de B, sacamos B menos A. Entonces, ¿qué nos estaba dando? Que analizamos recién, la pendiente de la recta secante es el cociente de incrementos, f de B menos f de A sobre B menos A. Y la pendiente de la recta tangente viene dada por la derivada de la función evaluada en ese punto de abscisa por el que pasa. Y el punto es C, o sea, es igual a f' de C. ¿Y nosotros qué queríamos demostrar? Que justamente vamos a encontrar al menos un punto, un valor C sobre la curva, en donde se verifica que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Entonces, decir que las pendientes son iguales es lo mismo que decir que encontramos una recta que es tangente a la curva y que resulta paralela a la recta secante que pasa por los puntos AF de A y BF de B. Dijimos anteriormente que el teorema del valor medio de Lagrange es una generalización del teorema de Rolle, porque al primero, o sea, al del valor medio, no se le impone la condición de que f de A sea igual a f de B, mientras que en el teorema de Rolle, además de pedir también que la función sea continua en el intervalo cerrado a B, derivable en el intervalo abierto, debía cumplir que f de A sea igual a f de B. O sea, la función evaluada en los valores extremos del intervalo del mismo valor. Entonces, si observamos los gráficos, en el teorema de Rolle, la condición es que dijimos f de A sea igual a f de B, por lo que la recta secante que pasa por los puntos AF de A, BF de B, tiene la misma pendiente que la recta tangente en X igual a C, al ser ambas paralelas e incluso paralelas al eje X. Sin imponer esa condición de que f de A sea igual a f de B, en el teorema del valor medio también se verifica que la recta secante que pasa por los puntos AF de A, BF de B, tiene la misma pendiente que la recta tangente en X igual a C en el intervalo AB. Las rectas también resultan paralelas entre sí, si bien no son paralelas al eje X, pero también
se cumple o se verifica que la recta secante tiene la misma pendiente que la recta tangente. Bueno, en general, una interpretación del teorema de valor medio es que existe al menos en toda función continua en el cerrado y derivable en el abierto, existe al menos un valor C perteneciente al intervalo abierto AB, en el cual se cumple que la variación de cambio instantáneo es igual a la variación de cambio promedio en dicho intervalo. Vamos a ver entonces este ejemplo de aplicación económica. ¿Qué nos dice? Se sabe que la función costo total de una empresa al producir X unidades de un producto viene dada por C de X igual 0,5 X al cuadrado más 0,1 por X más 8. Y la pregunta es, ¿para qué nivel de producción del intervalo cerrado 4, 6 la variación de cambio promedio en el costo es igual al cambio instantáneo en el mismo? Entonces, utilizando el teorema del valor medio, que decimos, siendo f una función continua en el intervalo cerrado, que vemos que por ser una función polinómica, dijimos que es continua en todos los reales, en particular en el intervalo cerrado 4c, derivable en el intervalo abierto a b, en este caso, también por ser una función polinómica, es derivable para todos los reales, en particular en el intervalo abierto 4, 6, y su derivada viene dada por, cuando hacemos 0,5 por 2x, 0,5 por 2 me da 1 por x, más 0,1 por x, la derivada es 0,1. Entonces nos queda su derivada c' de x igual a x más 0,1. Como verifica las dos hipótesis, entonces sabemos que existe al menos un valor c en el intervalo abierto a b, para el cual se cumple que f de b menos f de a sobre b menos a, que se refiere al cambio promedio en el costo, va a ser igual al cambio instantáneo que viene dado por la derivada f' en c. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? F de b, acá lo representa la función evaluada en el extremo superior, acá sería la función de costo evaluado en el extremo 6, menos f de a, es la función en estudio evaluada en el extremo inferior a, que acá está dado por el valor 4, sobre b menos a, que sería 6 menos 4. Cuando reemplazamos tanto el 4 como el 6 en la función de costo c de x, obtenemos los valores 26,6 menos 16,4 y en el denominador 6 menos 4 igual a 2. Resolviendo obtenemos 5,1. Por otro lado, dijimos que la derivada era igual a x más 0,1. Entonces, si evaluamos C' en C y con lo que obtuvimos el C de 6 menos C de 4 sobre 6 menos 4, nos queda x más 0,1 igual a 5,1. Entonces, si despejamos, 0,1 que está sumando la x pasa restando al 5,1 y me da 5. Quiere decir que encontramos el valor c igual a 5, que efectivamente pertenece al intervalo abierto 4, 6, en donde el cambio promedio es igual al cambio instantáneo.